Francia, 1918. Durante 4 años, los camarógrafos de todas partes del mundo arriesgaron sus vidas para filmar estas imágenes. A veces recreaban las escenas después para preservarlas en nuestra memoria. Mejoramos sus imágenes con color y sonido. ...11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. Repentinamente hay silencio. Se firmó el armisticio. Las cornetas y las campanas de las iglesias anuncian el cese al fuego. Momentos antes asesinan al soldado raso George Lawrence Price, un canadiense. Es el último de los soldados caídos en la guerra. Apocalipsis. La Primera Guerra Mundial. Desde 1914 hasta 1918, casi 80 millones de personas se vieron sumergidas en la guerra. $10 millones de soldados murieron, cegados por las balas, destrozados por las bombas, incinerados, famélicos, devorados por las ratas y los piojos. Sucumben ante las epidemias que prosperan en la miseria. 20 millones más resultaron heridos. ¿Qué locura se apoderó de los austriacos, los serbios, los rusos, los alemanes, los franceses con sus colonias, los británicos con su imperio, los italianos, los japoneses, los turcos y los estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Pero perdieron su juventud. O su rostro, o su cordura. ¿Cómo se desató esta furia en el mundo? Episodio 1. La furia. En 1914, ¿quiénes son los hombres de este período tan despreocupados y sin embargo tan cerca de la guerra? Muchos de ellos son campesinos, apegados a sus tierras, sus tradiciones y sus religiones. Se sienten seguros. Pasó casi medio siglo desde el último gran conflicto europeo. Los adinerados disfrutan del verano hermoso de 1914. Viena, 1914. El gran escritor Stefan Zweig recuerda la capital del Imperio Austrohúngaro. Los teatros, bibliotecas y museos nuevos surgían por todos lados. Había progreso por doquier. ¿Qué podría interrumpir este ascenso veloz, refrenar el impulso, que constantemente ganaba fuerzas con su propio vuelo? Reina un espíritu despreocupado y maravilloso en todo el mundo. Europa jamás fue más fuerte, más rica, más hermosa, ni tuvo mayor confianza en un futuro aún mejor. Aún es la Belle Époque de principios del siglo XX, pero no para todos. Los obreros trabajaban el doble de horas que los actuales, pero ganaban solo la mitad. Las mujeres ganaban apenas la mitad de estos sueldos de esclavos. En teoría, los niños menores de 12 años no trabajaban en las minas. En Francia,
Jean Jaurès es el gran líder de la clase obrera. Está preocupado. Sabe que entre la élite de Europa muchos capitanes de la industria hablan abiertamente de una guerra para terminar con el movimiento de las demandas obreras. Jaurès escribe: su sociedad violenta y caótica, incluso cuando intenta buscar la paz, lleva la guerra en su interior, al igual que las nubes de lluvia llevan la tormenta. La carrera armamentista es muy buena para los negocios. Las grandes potencias europeas se preparan para la guerra. Su servicio militar interminable entrena a los hombres para la guerra. La guerra y la muerte se ciernen sobre el planeta. Durante siglos, los imperios rivales han dividido el mundo con sus espadas. Las conquistas británicas llegan tan lejos como Australia y Canadá. Las de Francia desde Indochina hasta África. Alemania también tiene colonias, pero quiere un trozo más grande del pastel. Antes de 1871, Prusia era un estado dividido. Al aplastar a Francia y anexar las provincias francesas de Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. El emperador de Alemania, Guillermo II, de 55 años, se rodea de sus líderes militares. Ordena la construcción de una armada que superará la flota inglesa. Quiere colocar a Alemania en una posición ventajosa. Para Guillermo II, el Reino Unido ha sido una amenaza desde que se formó la Triple Entente con Francia y Rusia. Como resultado, Alemania se siente rodeada y por lo tanto vulnerable. Su único aliado real es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de naciones más pequeñas que han sido gobernadas durante más de 60 años por Francisco José I, de 84 años. Su larga vida ha estado marcada por la tragedia, el suicidio de su hijo y el asesinato de su esposa. La emperatriz Elizabeth, o Sisi, como se le conocía, fue el amor de su juventud. Ahora es un emperador viejo y muchos de sus súbditos reclaman la independencia. Gobierna un polvorín. Pero Francisco José, sus oficiales y políticos arrogantes se oponen a cualquier tipo de reforma. Su imperio se conoce como el Feliz Apocalipsis. Los valses y las festividades continúan sin descanso, como en la boda de Sita, la princesa hermosa con Karl, el sobrino nieto del emperador. Pero es su nieto, Francisco Fernando, el presunto heredero del trono de Austria-Hungría. Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Chotek, quien es aristócrata, pero no de sangre real. Francisco José no lo aprueba. Tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo que el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, que Austria-Hungría anexó recientemente. Pero Serbia se opuso a esta acción. Quiere expandirse al unir los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, recién escapó junto a su esposa de un primer intento de asesinato. Se detienen en la alcaldía para protestar vehementemente. Estas son las últimas imágenes de la pareja.
Cuando salen del edificio un poco después, los asesinan con una pistola. El asesino, Gavrilo Princip, es un bosnio nacionalista de 19 años. Fueron los serbios quienes le proveyeron la pistola. Este asesinato en Sarajevo tendrá consecuencias inimaginables, aunque al principio se reporta como una noticia menor. Mientras navega en el Támesis, la futura reina de las novelas de misterio, Agatha Christie, entonces de 24 años, comenta: cuando en la lejana Serbia asesinaron a un archiduque, pareció un incidente tan remoto. En esos países siempre había asesinatos. Los británicos prestaban poca atención al agujero negro de Europa, conocido como el polvorín de los Balcanes. 2 guerras balcánicas habían dejado 200.000 muertos. Para 1914, en Gran Bretaña, esas tragedias distantes ya se habían olvidado. El monarca inglés Jorge V, de 49 años, también es rey de Irlanda y emperador de la India. Su reino es enorme, pero sus poderes son limitados. Su mayor preocupación es la lucha de Irlanda por su independencia. El 28 de junio de 1914 escribe: el asesinato en Sarajevo es otro suceso impactante para el viejo emperador de Austria. Jorge V no tiene idea de lo que está a punto de estallar, al igual que el presidente de Francia, quien llega a Londres en visita oficial para reafirmar el Entente Cordial, la nueva amistad que tras siglos de rivalidad mortal, ahora une a Gran Bretaña y Francia. Poincaré, de 54 años, quizás sea moderado, pero viene de la región de Lorena que Alemania anexó, y toda Francia ahora sueña con reconquistar. 3 de julio de 1914, con los funerales de Francisco Fernando y de Sofía Chotek, empieza la cuenta regresiva para la guerra. Los generales austriacos han buscado una excusa para subyugar a Serbia desde hace mucho tiempo. No pueden probar la responsabilidad del país en los asesinatos de Sarajevo, pero logran convencer a su emperador. El jefe del Estado Mayor austriaco declara: debemos deshacernos de los serbios, porque muerden constantemente los tobillos del imperio, como si fueran serpientes. Pero esta posición pasaba por alto a Rusia, protectora de los eslavos. San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, es la sede de zar Nicolás II, de 47 años. Celebra el tricentenario de la dinastía rusa entre la pompa de la Iglesia Ortodoxa. A su lado se encuentran Tsarina Alexandra y su hijo Tsarevich Alexei. Y siguiéndolos de cerca, sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En 1905, Rusia perdió una guerra contra Japón y experimentó su primera revolución. Desde entonces, la economía del país mejoró, a pesar de la carga de los altos gastos militares. A principios de julio de 1914, entre las desgracias inminentes de Europa, el zar hace un recorrido del mar Báltico a bordo de su yate.
A pesar de estas imágenes de alegría despreocupada, el zar tiene una sensación profunda de inseguridad. La paz está amenazada, al igual que su dinastía. Su heredero, su único varón, Zarevich Alexei, de 10 años, es hemofílico. Su sangre no se coagula. La lesión más leve podría ser fatal. Su enfermedad hereditaria proviene de una bisabuela materna inglesa, la reina Victoria, quien era portadora del gen. Para cuando la reina Victoria murió, sus descendientes ocupaban muchos tronos de Europa. La Europa de los reyes y emperadores es una gran familia feliz. El soberano británico Jorge V y el zar Nicolás II son primos, y podrían pasar por gemelos. El Kaiser alemán también es su primo, y es el padrino del Zarevich. La paz debería reinar en la familia. Pero en todos los países, las fuertes facciones nacionalistas ven la guerra como una oportunidad para eliminar a un rival peligroso. Y el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono austriaco, es para Guillermo II la amenaza más grave de todas. Es un ataque contra el derecho divino de los reyes. Guillermo II había casado con frecuencia con Francisco Fernando. El archiduque era parte de su mundo, y para el Kaiser, un hombre ingenuo e impulsivo. El asesinato era poco menos que un sacrilegio. Guillermo II, sus generales y el canciller alemán Theobald von Bethmann-Hollweg están de acuerdo. Alemania no debe titubear, sino que debe aprovechar la oportunidad del asesinato en Sarajevo para demostrar la voluntad de Alemania. Juntos deciden apoyar a su aliada, Austria, en su plan para invadir Serbia. La amenaza de la guerra no impide que Guillermo II zarpe el 6 de julio para un crucero veraniego en su yate, un Leviatán de 8.000 toneladas y casi 120 metros de eslora. Guillermo confía que el conflicto no se propagará. Dice, todo terminará en una semana. El zar no entrará en guerra porque Rusia no está preparada y su aliada Francia no tiene artillería pesada. ...20 de julio de 1914... el presidente de Francia, Raymond Poincaré, llega a Rusia. Poincaré, un republicano secular, no tiene miramientos para apoyar a un monarca absoluto y a un hombre profundamente religioso como Nicolás II. La visita se planificó hace mucho tiempo. Con la crisis, el momento es perfecto. Poincaré quiere evaluar la solidez de la alianza y la preparación del ejército ruso. El presidente francés hace una declaración cautelosa. La crisis actual debe seguir limitada a Serbia. Pero mientras los líderes de Francia se preparan para regresar a París, el gobierno cancela todos los permisos para el personal militar y hace que todos los generales regresen de sus vacaciones. Los austriacos se preparan. 23 de julio de 1914. El gobierno de Viena envía un ultimátum a Belgrado, con una estipulación de que a su policía imperial debe permitírsele investigar en territorio serbio. Belgrado contesta: Serbia no es una provincia del Imperio Austrohúngaro. El ultimátum de Austria a Serbia significa la guerra para todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, el demócrata Woodrow Wilson, de 58 años, es un intelectual y un pacifista.
quiere preservar la neutralidad de los Estados Unidos. Dice: quiero mantener a los Estados Unidos fuera de una guerra europea. En Canadá, el temor de guerra es la noticia principal. Herbert Asquith, el primer ministro británico, teme un escalamiento de dimensiones impredecibles. Dice: estamos al borde del apocalipsis. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ...28 de julio de 1914... los cañones Skoda de la artillería austriaca entran en acción contra Belgrado. Y Rusia, dada su alianza con Serbia, envía tropas a la frontera austrohúngara. ...30 de julio de 1914... Guillermo II interrumpe su crucero. El Kaiser baja a tierra con su perro Salchicha, que lo precede donde quiera que va. Dada su alianza con Austria, le manda un ultimátum a su primo Nicolás II, en el que le ordena retirar sus tropas de la frontera austriaca. Nicolás, por el contrario, se moviliza. Le escribe a su primo y aliado Jorge V de Inglaterra: no sé lo que pueda pasar. Austria se empeña en una guerra insensata, que puede fácilmente terminar en una conflagración general. Guillermo II, al no haber recibido una respuesta a su ultimátum, vacila. Habla sobre salvar la paz, pero a su alrededor los líderes militares y los industrialistas lo exhortan a declarar la guerra y culpan a Rusia por expandir el conflicto. 1 de agosto de 1914, Alemania se moviliza y le declara la guerra a Rusia. Los jóvenes reclutas alemanes examinan el contenido de sus equipos de infantería, que incluye los indispensables pares adicionales de calcetines. Apenas superaron la niñez, y se les entregan bayonetas afiladas y un símbolo del ejército alemán: los extraños cascos con pinchos, supuestos a bloquear los golpes de sable. La mayoría ansía defender su patria amenazada. Tal como apunta el futuro escritor Ernst Junger, llegamos de las aulas y de los bancos de trabajo de las fábricas, y unas semanas breves de entrenamiento nos habían unido en un grupo grande y entusiasta. En San Petersburgo, los rusos, quienes ahora están en guerra, cantan el himno imperial que inicia con las palabras: Dios proteja al zar. El embajador de Francia está presente y escribe: el zar está abrumado por la emoción. Su pueblo le entregó una misión divina. Él es el amo absoluto de los cuerpos y las almas. Zarina aparece. Ella tiene ascendencia alemana y está preocupada. Su hermano sin duda luchará en las filas enemigas. 1 de agosto de 1914. Leal, el mercado de alimentos legendario, corazón de la capital francesa, amanece de luto. ¡Asesinaron a Jaurès! ¡Asesinaron a Jaurès! ¡Asesinaron a Jaurès! No lejos de ahí, un ultranacionalista simpatizante de la guerra recién asesinó a Jaurès. Jaurès, el vocero principal del pacifismo, intentó convencer a los obreros alemanes para que se rehusaran a luchar. Predijo: en una época en la que estamos amenazados por la muerte y la masacre, solo hay una esperanza para salvar la paz, y eso es que los proletarios cierren filas. Los obreros de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, imploremos a estos millones de hombres para que se unan para disipar esta pesadilla espantosa.
1 de agosto de 1914. La orden para la movilización general se publica a lo largo de toda Francia. Louis Moffret, un estudiante de medicina que está de vacaciones en Bretaña, describe el momento. Es una hermosa tarde de finales de verano. Oigo la pequeña campana de la catedral tañer insistentemente. Todos nos detenemos. Entendimos. Las mujeres lloran. Los hombres estupefactos miran la aguja de la catedral, aturdidos y mudos. Es la guerra. En la distancia, podemos oír las campanas de Viviers, Mondol, Carfentan y Baguer-Morvan. Es estremecedor. El 3 de agosto de 1914, París se entera de que Alemania le declaró la guerra a Francia. Entierran a Jaurès, y con él toda esperanza de paz. En Francia, Alemania y Rusia, los obreros se unen para defender a sus patrias. En Francia, Poincaré bautiza este triunfo de las fuerzas nacionalistas como la Unión Sagrada. Tres millones de franceses se movilizan, al igual que 5 millones de rusos, 4 millones de alemanes y 2 millones de austriacos. Sobre todos estos hombres reclutados, Stefan Zweig escribe: en 1914, ¿qué sabían de la guerra después de casi medio siglo de paz? Se había convertido en una leyenda heroica y romántica. Las personas la contemplaban a través de la perspectiva de sus libros de texto y de los cuadros en los museos. Ataques de una caballería brillante con uniformes relumbrantes y una marcha resonante de victorias sin víctimas. Una aventura salvaje y viril, una experiencia maravillosa y excitante. Por eso gritaban y cantaban en los trenes que los llevaban al matadero. Si no están felices, prefieren no demostrarlo. En Toulouse, un joven granjero, Henri de Perier, escribe: toda señal de tristeza se desterró. Nos pavoneamos ante nuestros compatriotas. Del imperio colonial francés, aquellos quienes entonces se conocían como nativos y la legión extranjera embarcaron en Argel o en Dakar. En barcos casi tan hacinados como los barcos esclavistas del pasado, resignados. Bailan ante las cámaras y navegan hacia un mundo desconocido. En una villa en las afueras de París, la familia Ferrari se enfrenta a cara con la realidad de la guerra. Reclutaron a sus hombres, al igual que a todos los hombres franceses entre las edades de 20 y 48 años. Pero en su jardín de rosas, Jacqueline confía en que René regresará pronto, en que la guerra terminará antes de que las rosas se marchiten. Estos granjeros, quienes salen a defender a su país, esperan regresar antes de que termine la cosecha. 3 de agosto de 1914. Los alemanes atacan. Esperan una victoria rápida y una guerra breve. Su plan, conocido como el Plan Schlieffen, en honor al general alemán que lo concibió, consiste en cruzar Luxemburgo y Bélgica antes de que los rusos ataquen desde el este y obliguen a los alemanes a luchar en dos frentes. La neutralidad belga se instituyó después de la derrota de Napoleón para crear una barrera entre Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Su violación ahora provoca una reacción inmediata de Londres. Inglaterra declara la guerra a Alemania. 4 de agosto de 1914. En Londres, el rey Jorge V dice: "Es una catástrofe terrible, pero no es nuestra culpa. Por favor, Dios, que esto termine pronto". El alto mando alemán calcula que los británicos no tendrán tiempo para llegar al continente. La campaña belga terminará muy rápidamente. Pero los belgas se mantienen firmes. Alberto I, su rey valiente, dice a su pueblo: "Un país que se defiende a sí mismo no puede perecer". Los belgas tienen trenes blindados y defensas fuertes que protegen sus ciudades. Para los alemanes es una sorpresa desagradable. Su plan de batalla se retrasa varios días. Para aplastar las fortalezas deben traer sus cañones Krupp enormes que disparan proyectiles de 1 tonelada. Los belgas comienzan a destruir sus vías férreas al hacer chocar sus propias locomotoras unas con otras. Así obligan a los alemanes a perder tiempo en reparaciones largas. Mientras los alemanes se retrasan en Bélgica y los rusos preparan su ofensiva, los austrohúngaros, quienes esperaban castigar a los serbios en una semana, se ven parados en seco. Los serbios prueban ser combatientes temibles. Después de 2 semanas, el número de víctimas austriacas ya alcanzó las 25.000, y los serbios celebran su victoria, por el momento. Todo esto le da al Imperio Británico tiempo para movilizarse. La armada más grande del mundo entra en acción. Al mando está un joven ministro del gabinete, Winston Churchill. Gran Bretaña no tiene un servicio militar obligatorio y necesita voluntarios. Este afiche del mariscal de campo Kitchener, el héroe de Khartoum, proclama: "Tu país te necesita". Es un grito repetido por los oficiales de reclutamiento del país. El modesto ejército británico de 100.000 hombres se expande hasta ser una fuerza expedicionaria de 1 millón de soldados, reunidos de entre las reservas enormes del imperio. En Quebec, los reclutas besan las escrituras y dicen sus plegarias, mientras piensan en el largo viaje transoceánico que les aguarda. Estas partidas se convertirán en la inspiración de la novela desgarradora Caballo de Guerra, de Michael Morpurgo, que relata la odisea de Joy, el caballo de granja en los campos de batalla. Joy, que puede hablar, dice que lo eligieron porque se le consideró en perfecta salud, idóneo para cualquier cosa, caballería o artillería. $10 millones de caballos de lugares tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda servirán en las fuerzas imperiales británicas, donde sufrirán y morirán al igual que las tropas. Sin sospechar jamás lo que les espera, muchos de los caballos ni siquiera están domados.
Joy, el caballo de guerra, declara con confianza. Los soldados están llenos de optimismo, como si se embarcaran en un gran día de campo militar. Joy y sus soldados de caballería pronto descubren la realidad de la guerra. Las primeras víctimas. Los primeros prisioneros alemanes. Y los belgas, valientes hasta el fin. Los franceses también tienen un plan resueltamente ofensivo, conocido como el Plan 17. Recuperar Alsacia y Lorena y tomar Berlín. Su primer objetivo es Mulhouse, en Alsacia. 7 de agosto de 1914. Los franceses toman Mulhouse. Este desfile triunfal se montó para los noticieros. Muestra a niños en edad escolar, buques de flores y demostraciones patrióticas de personas vestidas con trajes tradicionales de Alsacia. El ejército francés de agosto de 1914. La infantería está conformada principalmente de batallones grandes, como en la época de Napoleón, con uniformes no adecuados para la guerra moderna, con pantalones rojos llamativos y sin cascos. Se sofocan bajo abrigos gruesos de lana en el calor abrasador de agosto. Deben acarrear una mochila pesada y el famoso rifle Lebel, que pesa casi 5 kilos. Pero el Lebel, al igual que el Mauser alemán y el Lee Enfield británico, tiene una potencia de disparo jamás vista antes. Estos rifles de repetición, con un rango de más de 365 metros, vuelven arcaicas y criminales las cargas con bayonetas a corto rango. Pero estas tácticas obsoletas, enseñadas en las academias militares, continúan y terminan costando cientos de miles de vidas humanas. Tres días después de la filmación de estas escenas, las tropas francesas son sacadas de Mulhouse con una contraofensiva. Los alemanes después disparan sus ametralladoras en contra de los habitantes, a quienes acusan de cometer actos hostiles en contra de las tropas del Kaiser. En Bélgica, los alemanes lanzan su estrategia de represalias. Los alemanes le temen a los tiradores civiles. Sus atrocidades escalan. Le disparan a cualquier hombre capturado de quien se sospeche que sea un francotirador. Al igual que con los soldados en todas partes, el alcohol disminuye el horror y ayuda a propagar los relatos fantásticos, incluso la del soldado de infantería alemán acuchillado por un sacerdote belga. El temor a las represalias pone en fuga a cientos de miles de civiles. Los belgas, los franceses y los británicos acusan a los hunos, como llaman a sus enemigos, de violación, de cortarles los senos a las mujeres y las manos a los niños. ...20 de agosto de 1914... el general von Moltke captura Bruselas. Explica: nuestro avance en Bélgica ciertamente es brutal, pero luchamos por nuestras vidas, y todos quienes se interponen en nuestro camino deben sufrir las consecuencias. Los alemanes destruyen monumentos históricos, devastan Louvain,
La ciudad conocida como la Oxford belga, queman su universidad medieval y su biblioteca irreemplazable. Después de apenas 3 semanas de guerra, todos los adversarios están en las garras de un odio indescriptible. En Bélgica, un soldado de caballería francés escribe: entro a una casa, subo las escaleras y encuentro a un cerdo alemán quien defeca en una gaveta llena de encajes delicados. Le disparo y muere en su propia inmundicia. Saquearon todo. Los instintos más bajos se despertaron en estos alemanes, estos amantes de la música. En el este, contrario a los planes alemanes, los rusos cruzaron la frontera y entraron en Prusia Oriental. Y ahora son los alemanes quienes empiezan a huir de lo que llaman la aplanadora rusa. 22 de agosto de 1914. Se expande el pánico. Estos refugiados alemanes también hablan sobre destrucción y saqueos. Las personas tienen miedo. Reina la incertidumbre. El Kaiser Guillermo II vacila entre el desaliento y el entusiasmo marcial. Su paranoia empeora. Insiste. Inglaterra, Francia y Rusia acordaron entre ellas librar una guerra de exterminio en nuestra contra. Pero los alemanes están confiados. Recién obtuvieron victorias en Mons y Charleroi. Tan solo el 22 de agosto asesinaron a 27.000 soldados franceses. Es el día más mortal en toda la historia militar francesa. Guillermo II habla a sus súbditos. Les dice: Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. El ejército alemán avanza hacia París. A pesar de los retrasos, el plan Schlieffen está triunfando. El gobierno francés huyó de la capital. Los alemanes ahora están a tan solo 48 kilómetros de París. La victoria está cerca.